Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. El fin se acerca. Este es el título del mensaje. El fin se acerca. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora leemos el versículo 11, que es el clave en esta mañana. Todos lo leemos, versículo 11. Dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo? Es como una exclamación, ¿no? Y una pregunta también. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es el tema entonces que vamos a desarrollar. Los versículos siguientes hablan entonces también de que esta tierra en el día del Señor va a ser destruida por fuego. Dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahí está todo el mensaje que el Señor nos envía y que vamos a pedirle que en esta mañana abra nuestra mente y entendimiento para poder comprenderlo. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. La bendecimos y te pedimos, Dios, que abra nuestra mente y entendimiento para poder comprender tu palabra, y que a medida, Señor, que vaya hablando, que no sea yo, sino que seas tú, Espíritu Santo, llegando al corazón de cada uno de los oyentes, tocando sus vidas, cambiando, transformando, Señor, haciendo la obra a la cual tú viniste. Espíritu Santo, háblanos en esta hora y ayúdanos a entender y a comprender lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso al Rey. Estamos realmente, mis hermanos, en los tiempos finales, muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, es obligatorio, perentorio, que nosotros hablemos de lo que está sucediendo y de lo que está por suceder en la tierra. Es por eso que he tomado este tema y estamos desarrollándolo durante todo este mes. La Biblia es clara en su panorama de advertencias y de amplia información profética para que nosotros conozcamos estos tiempos finales. El libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 36, nos dice a nosotros, los creyentes, nos dice: velad y orad, velen, estén atentos y oren. ¿Para qué? Para que podáis escapar de las cosas que han de venir, para que seáis dignos de escapar de todas las cosas que han de venir, es decir, que sí vienen. Dígale al que está al lado: sí vienen, porque eso dice la Biblia. Tenemos que orar y velar y estar atentos para ser dignos de poder escapar de las cosas que han de venir. Ahora, la Biblia también dice en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8, dice que esto simplemente es un principio de dolores, lo que está pasando. Dice así: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Y dice más adelante que todavía no es el fin.
Pero estamos en el principio, dígale al que está al lado, ese es el principio. Y si empiezan, pues también termina, ¿no? Y está hablando de un principio de dolores, de un dolor de parto. Cuando la mujer va a dar a luz, empiezan ¿qué? Los dolores, son dolores de parto. Entonces el mundo, hermanos, actualmente está en una situación de espera. De pronto hay angustia, hay temor en la gente por todo lo que está sucediendo, porque los ataques en guerra que está Israel e Irán, piense que nunca en la historia de la humanidad Persia había atacado a Israel, nunca. Ya lo hizo, 300 drones y misiles que donde hubieran llegado a Israel era contando el cuento, como dice, contando que Israel había sido destruido. Pero gracias a Dios que Dios mismo defendió al pueblo de Israel y ellos tienen una defensa que se llama la cúpula de hierro y pudieron destruir esos misiles. Bueno, eso es una guerra que ya inició, está ahí la guerra. Y los demás países y las demás naciones alrededor, todos están en contra de Israel. Ahora, usted dice, ¿pero por qué? Es que eso está en la Biblia, ¿no? Eso nosotros no nos podemos decir después que me dijeron, ¿por qué esto está sucediendo? Está aquí todo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando y qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer nosotros. Amén, porque de eso se trata la palabra. Esta guerra entre Israel e Irán es precisamente la que está haciendo que la gente tenga miedo, tenga temor, pero la Biblia nos dice simplemente que la venida del Señor está cerca y que tenemos que estar atentos porque está cerca. Otro versículo que es muy clave está en Mateo 24:32, vamos a leerlo, del 32 al 34, dice que Él está a las puertas y su venida es inminente. De la higuera aprended la parábola. ¿Quién es la higuera? La higuera es el pueblo de Israel. Israel en la Biblia se le relaciona con la vid, se le relaciona también como el olivo. Usted sabe que nosotros somos el olivo silvestre que fuimos injertados en el olivo nuevo, en el olivo real, que es Israel. Fuimos injertados para que diéramos fruto, ¿no es cierto? Y también se le conoce a Israel como la higuera. Entonces mire lo que dice de la higuera, dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y el versículo siguiente también dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces estamos en los tiempos finales. El Señor está cerca. Dígale al que está al lado, está cerca a las puertas. El Señor Jesucristo está cerca. Amén. Otro versículo en Santiago 5, 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así dice, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Su venida no tarda, dice en 2 de Pedro 3:9, que fue el versículo que tomamos aquí para base también y leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, porque hay muchos burladores, mucha gente que dice, bueno, está viniendo y viene, y desde que está viniendo y no viene. Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Ya Él hubiera terminado con nosotros hace rato. ¿Por qué? Porque el mundo está en una situación tan grave delante de Dios que llegó al colmo de su maldad, al límite de su maldad. Nosotros hoy en día, el mundo está peor que como estaba Sodoma y Gomorra. Imagínate, hay más homosexuales hoy en día que lo que había allá. El mundo está hoy en día tan mal y peor que antes del diluvio. Y la Biblia dice que la tierra fue destruida por el diluvio.
y que ya no más va a ser destruida por agua, aquí este libro de Pedro que estamos leyendo, sino que va a ser destruida por fuego. Todos los elementos químicos se refiere, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, argón, xenón, radón, todos los elementos ardiendo se fundirán. Es decir, que el final de la tierra va a ser a través del fuego. Y eso es lo que vamos a ver, que es un proceso todavía, porque ya iniciamos, es principio de dolores, hasta el día final, que es el día que viene el Señor y va a destruir totalmente la humanidad. ¿Por qué? Porque está dando chance, oportunidad. Ahora mismo estamos en un periodo que se llama periodo de gracia. Cualquiera que levante sus ojos al cielo y crea en el Señor y le pida perdón, cualquiera será salvo. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay chance, hay oportunidad hasta que Cristo venga. Cuando el Señor venga y levante a su pueblo, pues imagínense, se va la iglesia, ¿quién va a quedar aquí? La iglesia, que es la sal de la tierra, la que no deja que se contamine, porque la sal hace eso. La sal da sabor, la sal impide la contaminación. Un pedazo de carne que usted no le echa sal y durante un tiempo lo lleva en la nevera y se dañó, se contaminó. Entonces viene una tribulación, ¿cierto? Y ahí, aunque va a haber salvos también, va a ser a otro precio. Y después de eso viene un milenio de paz. Y ni aún así, dice la Biblia, ni aún así se arrepintieron. Porque es que hay mucha gente dura, pero dura de corazón, como un mármol, como una piedra. Y entonces no se van a arrepentir. Pero lo que está haciendo el Señor es paciente, dándonos oportunidad para que todo el mundo conozca del Señor. En 2 de Pedro 3:9, que lo acabamos de leer, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Hebreos 10:25, que ese también nos corresponde a nosotros ese versículo, porque ese es un versículo clave para el creyente, para nosotros los cristianos, dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que tienen la costumbre de no venir a la iglesia, de no congregarse, de quedarse en la casa cuando hay culto, cuando hay alguien que está predicando la palabra. Entonces dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué? Dígale al que está al lado, aquel día se acerca. Entonces, un llamado de atención para nosotros los creyentes, para los cristianos también, porque el Señor llama la atención al creyente, al no creyente, y está diciéndole, yo estoy cerca. Estudien, prepárense, miren, velen, lean la Biblia, lean mi escritura, lean lo que yo les digo, porque eso va a ser así. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, el Señor viene por segunda vez. Ya Él lo había anunciado. El Señor cumplió su promesa de venir por primera vez. Dice en Gálatas 4:4 que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, por tanto, es de esperarse que venga por segunda vez como lo prometió. El Señor prometió que Él vendría. Juan 14:1. En adelante dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no iría, pero dice aquí, si yo me fuere, prepararé el lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, pues ustedes también estén, ¿no es cierto? El Señor anunció su venida. ¿Y qué es lo primero entonces que va a suceder? Y lo que estamos esperando actualmente, el evento más importante que esperamos nosotros como creyentes, lo llamamos el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ese es el primer evento y enseguida estamos para que suceda esto. No sabemos el día ni la hora, porque la Biblia dice el día ni la hora nadie lo sabe. Dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿cierto?
en el 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatar es la palabra harpazo, que es del griego, que significa arrebatar como hace el águila con su presa. De un momento a otro, nadie se dio cuenta, se lo llevó. Así viene el Señor. Ahora, hay mucha gente que no cree en el rapto, el arrebatamiento, pero es que la Biblia dice que esto es un misterio. 1 Corintios 15:51 en adelante dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados a la final trompeta, porque viene la trompeta y entonces vamos a ser levantados, transformados y vamos a ser llevados para estar con el Señor en el aire. Ahora, en esta venida aquí el Señor no viene y posa sus pies en la tierra, no. Él viene en el aire, por eso está claro ahí que dice, para encontrarnos con el Señor en el aire. Ese es lo que llamamos entonces rapto o arrebatamiento de la iglesia. Es lo que está a punto de suceder. Dígale al que está al lado, esto está a punto de suceder. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí tenemos que anunciarlo. Porque cuando escuchemos la trompeta, ahí diga usted que está usted trabajando por ahí y se levantó y se fue. Muchos van a estar, dice unos en el campo, aquí en la Biblia lo dice, uno será tomado, el otro será dejado, Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra acerca del rapto. Entonces tenemos que estar preparados para el rapto, escuchar la voz del Señor, porque Él dice con voz de mando, la voz del Señor Jesucristo. Ahora, si usted no viene a la iglesia, pues quiere decir que no escucha la voz del Señor. Si usted no lee la palabra, no está escuchando la voz del Señor. Si usted está en otras cosas que no son las que el Señor te mandó a hacer, pues ahí no está escuchando. Entonces hay que estar preparados, atentos a la voz del Señor. Él diga, sube acá, iglesia, venga para acá. Porque en el Apocalipsis, en el capítulo 4, ahí es donde hace la división, la diferencia en el Apocalipsis del rapto de la iglesia y después entra la gran tribulación. Capítulo 4 dice, entonces que Juan subió al cielo y el Señor dijo, sube acá. Le dijo, sube acá, suba iglesia, venga para acá porque usted la necesito acá. ¿Por qué? Porque el Señor tiene dos juicios que hacer. Y dos juicios terribles. Después que la iglesia sea levantada, vamos a ver aquí, y el mundo va a confrontarse con la tribulación, que llamamos la gran tribulación. Mateo 24:21, vamos a mirar. Todo esto está aquí en la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 21, ese es el segundo evento que viene, que es una de las cosas que tenemos que estar conociendo, siendo conocedores, porque alguien le pregunta a usted, oye, pero la iglesia se va, ¿y qué va a pasar después? Bueno, la iglesia se va, y si la iglesia se va, pues como lo dije antes, aquí quedó vacío, pues, el vacío de la iglesia, el vacío de la predicación, el vacío de la enseñanza de la palabra, aunque lógicamente en la tribulación el Señor se va a procurar de 144,000 judíos para que estén predicando su palabra por el mundo entero. Judíos, no testigos de Jehová, judíos, 144,000 judíos, así dice la Biblia, 12,000 de cada tribu. Y ellos son los que van a predicar el evangelio, o sea que sí va a haber salvos en la gran tribulación, pero yo no me quiero quedar para allá, porque ya yo soy salvo. Ahora, si usted quiere quedar, eso es problema suyo, pero no le recomiendo, porque esa gran tribulación, miren lo que dice aquí, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es terrible, hermanos. Es muy terrible.
Porque si ahora que estamos así, estamos con temor de que viene la bomba nuclear, de que va a haber una guerra nuclear, de que una sola bomba, imagínense cuántos miles y millones de personas va a matar una sola bomba y después viene otra, y si el primero lanza una nuclear, el otro también tiene bombas nucleares. Y eso es lo que está haciendo la humanidad hoy en día, enfrentándose uno con otro y con las armas que ha podido preparar durante todo este tiempo. ¿Para qué prepararon esas armas? Es una locura, ¿no? Si usted ve Corea del Norte, por ejemplo, el que lo gobierna, lo único que hace es mejorar sus armas. Y todos los gobiernos, la gran mayoría hoy en día, están más preocupados de mejorar sus armas, armas químicas, armas nucleares, armas de toda clase. ¿Para qué? ¿Cierto? No se ocupan de los pobres, aunque dicen que se ocupan, no se ocupan de lo que tienen que ocuparse. ¿Por qué? Porque están pendientes de que alguien me va a atacar. Ya viene por ahí Irán, ya viene la China, ya viene Rusia. Y entonces hay otro preocupado porque le van a lanzar una bomba. Y hermanos, esto es lo que va a suceder. Eso está escrito en la palabra. Viene una tribulación grande, cual no la ha habido ni la habrá. Y el anticristo entonces es el que va a entrar allí para reinar durante 7 años. Por eso tenemos que saber que los primeros 3 años y medio van a ser de una paz ficticia. Israel es el centro de la Biblia, es el centro del mundo, es el centro de toda la información del mundo. Entonces, cuando se habla de Israel, el pueblo de Dios, Israel está también a punto de hacer paz, de hacer una falsa paz, porque va a venir el anticristo y le va a proponer una paz. Y esa paz solo le va a durar 3 años y medio, porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ustedes destrucción repentina. Esa es la interpretación del Apocalipsis. Entonces, el diablo está preparando todas estas cosas también porque sabe que le queda poco tiempo. Israel ahorita mismo está siendo atacada, pero va a venir el anticristo a engañar, porque eso es lo que hace. Y dice la Biblia, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y no solamente va a engañar a Israel, va a engañar también a los escogidos. Y ya se está viendo, hermanos, que el diablo mete engaño y mentira en la mente de los cristianos y los creyentes y se apartan del Señor. Porque lo que el diablo quiere es que nos apartemos de Él. Que no vengamos a la iglesia, que no oremos, que no adoremos, que no hagamos lo que tenemos que hacer. Eso es lo que está haciendo, hermanos. Y entonces mete teorías, mete también falsas enseñanzas, el humanismo, por ejemplo, el ateísmo, están surgiendo en el mundo, no solamente que digamos que Colombia, no, el mundo entero, hermano. El mundo completo está abstraído por esas falsas enseñanzas. Son errores que el diablo mete y la gente sigue creyendo. Cuando tenemos que creer en Cristo, tener nuestra mirada puesta en el Señor, cuando nosotros tenemos que tener la mirada puesta en su palabra, en lo que Él dice, hacer lo que Él dice y caminar con Él y vivir con Él y andar con Él en su presencia. Porque cuando uno se descuida, dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. Está pasando eso. Por eso que en Esdras 9:6, cuando leo ese versículo, yo me conmuevo bastante, porque es que la verdad, Esdras estaba conmovido. Y Esdras decía, Señor, me siento avergonzado de venir ante tu presencia a clamar por esta gente, por esta humanidad que ya llegó al límite de su maldad, que ya llegó al colmo de su maldad. Hermanos, eso es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. El mundo está en un límite, en el colmo de la maldad, que de un momento a otro el Señor desata su ira también, como lo hizo, Dios no lo quiera, en el diluvio, y ya se acaba. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la palabra para saber lo que está ahorita actualmente sucediendo y lo que viene. Entonces, lo primero que viene, diga conmigo, arrebatamiento, rapto de la iglesia. Número 2, gran tribulación. Y número 3,
Después que termine la gran tribulación, viene entonces la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Y ahí sí va a venir y va a posar sus pies en el monte de los olivos, como fue profetizado también. Aparecerá en el cielo brillante como el sol. Todo ojo le verá, dice la Biblia, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, el que va a descender del cielo con todo su ejército y sus santos, victorioso, en un caballo blanco, dispuesto a destruir el imperio de la muerte y del engaño del anticristo, y dispuesto también a establecer su reino milenial. Entonces, después de la gran tribulación, tan pronto terminen esos 7 años de grande tribulación, todos los países que vinieron en contra de Israel, dice la Biblia, serán destruidos. Todas las naciones, porque todas prácticamente están, ahorita usted mira en el mapa y dice cuál de estas está a favor de Israel, ¿no? Hay unas poquitas y eso ahí contaditas. El resto está a favor, o mejor dicho, en contra del pueblo de Israel. Y es que la Biblia lo dice. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo a Zacarías, un momento, Zacarías 14:2, porque aquí está el cumplimiento de la profecía. Aunque estamos viendo, adelantándome un poquito, pero voy a mostrar esto porque aquí es donde está, digamos, la clave para poder entender qué va a suceder al final de estos tiempos. Zacarías 14:2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones. Subraya ahí lo que dice, porque es que esto no es un periódico, eso no es información de Caracol ni nada de esas cuestiones. No, esto no es información de ningún noticiero. Esto es la Biblia. Esta es la palabra de Dios que lo dice. Yo voy a reunir ¿a quiénes? A todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas las naciones vienen contra Jerusalén. Ahora va a haber una guerra que se llama la de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38 y 39, que ya les expliqué. Ahí hay algunos países como Persia, que es Irán, está también Fut, que es Libia, está también Lut, que es Egipto, están todos estos países que van a venir, está también Rusia, que es Magog, está también la China, se ve que va a venir también en contra, también se ve al mismo Egipto, Irán, Siria, Líbano, bueno, todas esas naciones que están alrededor, que ya están unidas, o sea, se van a unir y ya están unidas, se van a unir más todavía, Rusia con Irán, Rusia con China. Es sencillo, o sea, no es que hay que inventar aquí ni que estoy inventando nada, eso ya está ahí escrito. Y esas naciones vienen en contra de Israel para destruirlo. Siempre lo han querido destruir. Jamás tiene en su código de fundación, dice, borrar a Israel para siempre. Ese es su objetivo, borrar a Israel para siempre. Pero ninguno podrá, porque mire lo que dice la Biblia, yo no lo digo. Dice, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Bueno, algo parecido a lo que hicieron de pronto. Es lo peor que se ha visto en la humanidad. Realmente yo estaba viendo unos videos, pero de verdad no pude verlos, sino que simplemente oí lo que decían. Dice, a unos niños les sacaron los ojos delante del padre, delante de los papás, violaron las mujeres, etcétera. Se llevaron cautivos a ancianos, a niños menores, niños de 6 meses. Todavía creo que está cautivo. O sea, eso es la peor locura que ha podido ocurrir en la humanidad. Yo creo que los asirios, los de Babilonia, los de Nínive, los sirios, serían los únicos que hacían ese tiempo. Por eso que Jonás tenía miedo de ir allá a Nínive. No, un momentico, yo por allá no voy. Porque dice que colgaban las cabezas de sus enemigos así alrededor del muro para que todo el mundo se asustara y no entrara. ¿Cómo le parece? O sea, y los únicos que decapitan a sus enemigos son los musulmanes y son los asirios. Y esta persona, en la misma Biblia lo dice, Isaías, en Apocalipsis 9:6 también dice que los decapitados, las almas de los decapitados van a estar delante de Dios. Ahí lo dice la Biblia.
Entonces, todas estas cosas que vemos aquí, hermanos, están escritas. No hay necesidad de que uno se ponga a creerle a nadie más. Busquen la Biblia, busquen la palabra para ver si lo que le están diciendo es cierto. ¿Cómo es que cristianos están apoyando Hamás, por ejemplo, o están a favor de esa maldad? No se puede. Nosotros somos creyentes y tenemos que mirar lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, dice así: serán llevados cautivos, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3 de Zacarías 14:3 dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, ve aquí, 14:4, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto está en Israel, el monte de los olivos, y allí va a venir el Señor Jesucristo. Esto va a suceder, esto va a pasar después de la gran tribulación. Y en ese momento entonces, ahí se va a iniciar el milenio. Porque el Señor va a amarrar. Dice que va a mandar un ángel. Bueno, no necesita más sino uno para amarrar al diablo. Dice, lo amarra, lo ata por 1000 años. Y en esos 1000 años entonces va a haber paz en la tierra. Y se van a cumplir todos los pactos. Se van a cumplir el pacto de David, pacto de Abraham, todos los pactos. Y vamos a ser reyes y sacerdotes, como dice la Biblia. El reinado. Aquí, literal, en la tierra, 1000 años. El rey David va a venir, el Señor Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Mire usted, eso está escrito en la Biblia. Y al final de los 1000 años, entonces, nuevamente se suelta el diablo y vuelve y engaña a la humanidad. Oiga, y ahí sí, se acabó todo. Se acabó quien te quería, dice el hermano. En ese momento viene entonces la batalla final, que se llama la de Gog y Magog. Gog es el gobernante, Magog significa los pueblos de Rusia, de China, y esos pueblos escitas que estaban desde antes ahí, esos son los de Magog. Y dice la Biblia que van a pasar con su ejército por el río Éufrates, se va a secar, y van a venir en contra de Israel. Eso está escrito, hermanos. Y al final vendrá la batalla final, que se llama la batalla final. Y ahí entonces también vendrá el juicio del gran trono blanco. Porque en ese momento se sentará el Señor a juzgar. Dios, van a resucitar todos los que estaban en el mar, dice la Biblia. Van a venir los que estaban en el Hades, todos para el juicio final. Y 2 libritos van a haber más. El libro de las obras y el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego ardiendo. Eso dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. No hay nada que hacer. ¿Para qué vamos a estar diciendo mentiras y enseñando lo que no es? Hay 2 caminos, camino ancho y el camino angosto. Hay un cielo y hay un infierno, no hay más. ¿Para qué vamos a estar hablando lo que no es? Que purgatorio, que de pronto sí, que de pronto no. No, si usted no está inscrito en el libro de la vida, va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego ardiente que se hizo para el diablo y sus ángeles. Ahí está, el final. Y llega el final. Y entonces ahora sí, como dice aquí la Biblia, cielos nuevos y tierra nueva. Libro de Pedro, donde estamos leyendo. Cielos nuevos y tierra nueva. Desciende la nueva Jerusalén. ¿Sabe que la nueva Jerusalén no la vemos nosotros? Porque somos incrédulos. ¿Sabe quién la vio primero? Abraham. Dice la Biblia, en el libro de Hebreos dice, Abraham vio la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad que no es hecha de mano de hombre. Y esa ciudad va a descender del cielo, hermanos, como una novia ataviada para su marido. La nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Y se terminó todo. Ese es el día final. Entonces yo les he explicado conforme a lo que el Espíritu me ha dado
¿Cuáles son los eventos que van a estar pasando aquí en esta tierra? El primero, el arrebatamiento, que nos vamos a ir todos con Cristo. Levante la mano y diga, sí, nos vamos con el Señor, amén. Nos vamos con él, amén. Sí, no, yo no me quiero quedar aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Porque después viene, ¿qué? La gran tribulación. Después de la gran tribulación, ¿qué viene? El milenio. Y después, se acabó. Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, la pregunta que surge de esta enseñanza y el final, la conclusión de todo lo que hemos hablado, es una pregunta y también una exclamación. Segunda de Pedro 3:11. ¿Cómo es que ustedes, sabiendo todo esto, no andan en santidad? Pregunta el Señor. No estoy preguntando yo, ahora es que el pastor nos está regañando. No, es Dios el que dice, oiga, pero si ustedes saben todo esto, entonces ¿por qué no viven en santidad? Segunda de Pedro 3:11. A ver, lo leemos todos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es una tilde ahí que es en la O, dice, ¿cómo? Sí, me pregunto, porque cuando usted dice, así como, no le pone tilde, pero aquí le pone tilde en la O, dice, ¿cómo? Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Porque todo será destruido, dice el versículo 11. Por lo tanto, piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Estoy leyendo en la versión Biblia, lenguaje sencillo, dice. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo, la nueva tierra que Dios nos prometió, donde todos harán lo que Dios quiere. Estimados hermanos, versículo 14, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Mamita mía, el que no la haya buscado, busque la paz de Dios. Asegúrese de que su vida está libre de pecado. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Esto dice el apóstol Pedro. Está exhortando a la iglesia, está animándola, está alentándola a que viva en santidad, a que se aleje del pecado, se aleje del mundo, se aleje de la carne, viva para Cristo, viva una vida santa, pura, agarrada de la mano del Señor, caminando con Él, en la presencia de Él, no dejando que lo demás nos contamine a nosotros. La palabra santo o santidad es la palabra griega agios, que significa consagrado, santo, santísimo, sin culpa, y santo o santa, eso es lo que significa, consagrado. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el libro de Primera de Pedro 1:15 también dice lo siguiente, esto también está en la Biblia, lenguaje sencillo, dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo, y en la Biblia Él nos dice, apártense de la maldad, porque yo soy un Dios que odia la maldad. Dios es un juez que no tiene favoritos. Según lo que cada uno de nosotros haya hecho, Él decidirá si merecemos ser castigados o premiados. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, entonces deben honrarlo durante todos los días de su vida en este mundo, hasta que Él venga. Entonces, esto es fuerte, porque es una palabra dura, una palabra que de pronto muchos dicen, pero es que es demasiado fuerte, ¿no? Los mismos discípulos decían, ¿no? Le decían al Señor, Señor, pero es que esa palabra es muy fuerte. Pero es que Él predicaba con autoridad, ¿sí? Como quien tiene autoridad para hacer y decir lo que estaba diciendo. Y el Señor aquí, a través de Pedro, nos dice también que Él tiene autoridad. Ahora, esta palabra también, santo,
se encuentra en el Antiguo Testamento, así que es la palabra Kadosh. Kadosh también significa santo, sagrado, santuario, consagrado, dedicado, santo al Señor. Isaías 57:15. Isaías es el que nombra más al Santo de Israel. Por eso cuando estudiamos Isaías lo llamamos el Kadosh de Israel. Es el tema base, el Kadosh, el Santo de Israel. 22 veces lo nombra. Dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la santidad, en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, el Kadosh. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el Antiguo Testamento entonces era llamado el Santo de Israel. Levítico 19:2 dice, háblele a la congregación de los hijos de Israel y dígales, santos seréis porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Hermanos, esto es lo que podemos analizar de todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente y de lo que nosotros debemos considerar como creyentes y cristianos. ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante? ¿Qué vamos a decirle al Señor ya que escuchamos esto? Porque si no lo habíamos escuchado, ahora sí lo oímos. ¿Qué vamos a hacer después de haber oído lo que va a suceder y lo que viene? Tenemos que vivir en santidad, hermanos. El Señor nos está llamando a vivir en santidad. En una época que parece ser la más avergonzante de todas en la humanidad, durante la cual les dije, la humanidad ha llegado al colmo de su maldad. Esdras 9:6 dice, Dios mío, le dijo en oración Esdras, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo, nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Así decía Esdras. Por tanto, hermanos, nosotros debemos considerar avanzar por el camino que el Señor nos ha trazado, poniendo nuestra mirada en Jesús, apartándonos del mundo, de los deseos de la carne y del pecado que nos asedia, porque Dios quiere que caminemos hacia la meta final. Esto es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Póngase en pie un momento, hermanos, por favor. El Señor me ha dado una palabra para la iglesia de esta mañana. Es una palabra profética. Quiero que usted la reciba de parte de Dios. Levante sus manos un momento y adore a Cristo. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, sea la gloria, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Jehová, el Dios de Israel, Jesús, el león de la tribu de Judá. Está aquí en este lugar. Neketasseisi velehetsubaraia. Dimaharugat sahalaman dehetsa. Orakitsi alabahatseo. Nikatohi atahendi alabahatsubahala. Nimahalei dihasunilavasaya. Iglesia, avanza por el camino trazado por valles, montes y desiertos. Camina por la senda antigua hacia la meta que es Cristo. Camina en santidad con la visión que te he dado, porque el largo camino te resta, te dice el Señor. Prepárate, ten una visión clara, pon tus ojos en Jesús, pelea la batalla y conquista, porque recibirás tu galardón. Así te dice el Dios de gloria, el majestuoso, el santo, el sublime, el que habita en medio de la santidad, el Kadosh de Israel, que está aquí en este lugar. No te quedes quieto, no te quedes parado. Avanza, camina, agárrate del Señor y deja el mundo a un lado. Deja la carne, no te dejes dominar por la carne. Déjate dominar por el Espíritu. Rechaza toda obra del enemigo, todo engaño de Satanás, porque son doctrinas de demonios.
son engaños satánicos que vienen. Pero tú no te dejes convencer. Sigue adelante poniendo la mirada en Cristo. No dejes de congregarse, no dejen de hacerlo como algunos tienen por costumbre, sino anímense y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.